¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 13 de octubre. Tenemos la dicha de entrar nuevamente a tu hogar para traerte la verdad plena, total y absoluta. Y tenemos un tema bien interesante del que vamos a hablar hoy. Antes que eso, quiero recordarte que puedes dejar tus comentarios y preguntas al pie de la página, que le des a la campanita, que le des al like, cosa de que puedas seguir recibiendo notificaciones de todo lo que estamos haciendo en este tu canal Reunificacionista en YouTube, y también que vayas a la página de adelantereunificacionistas.com, entres a la plataforma Patreon para hacerte mecenas y patrocinador de este canal. Recuerda, ahora solamente puedes hacerlo, perdón, con solamente $5 mensuales. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. El día de ayer, 12 de octubre, fue el Día de la Hispanidad en España, el Día de la Raza en América, antiguamente llamado el Día del Descubrimiento de América, y en Estados Unidos lo llamaban el Día de Cristóbal Colón, Columbus Day. Los americanos siempre tratando de quitarle los méritos, los créditos, la gloria a España y a todo lo hispano. Pero los demás sabemos cuál es la realidad. Entonces hoy vamos a estar hablando de este tema desde un punto de vista algo diferente. No va a ser otra repetición de lo que siempre se ha dicho, de hablar pues de la historia, de cómo Cristóbal Colón vino. Eso lo sabemos hasta la saciedad. Se han ido descubriendo cosas nuevas y según las encontramos las compartimos con todos ustedes. Pero ahora de lo que vamos a hablar es de este tema desde otro punto de vista. Veamos. Voy a necesitar... Aquí estamos. Muy bien. Damos entonces comienzo a nuestro informativo de hoy, poniendo como de costumbre, en primer lugar, el logo de Adelante Reunificacionistas, que no hace falta explicarlo porque ya lo conocen, lo han visto muchas veces. Nuestra bandera reunificacionista con nuestro escudo de 1511. Este es un mapa, noten que se encuentra en latín, un mapa antiguo de todo lo que se llamó Hispanoamérica, que cubre América del Norte, el Caribe y América del Sur. Y también partes del Pacífico, no solamente del Atlántico. Desde el encuentro de dos mundos ocurrido el 12 de octubre de 1492, España, su cultura, la cultura occidental, todo lo heredado, al igual que los otros países de Europa, empieza a compartir con este nuevo mundo, así llamado. Y ocurren una serie de cosas bien interesantes. Esto que tenemos aquí, y perdonen que no me había dado cuenta que la palabra España había quedado algo tapada, no estaba así cuando comenzamos a hacer esta presentación de PowerPoint. Estas son las gramáticas indígenas hechas por España en América. El idioma de los indígenas de México, de Perú, de Chile,
la lengua lule, toconote, guatemalteco, y de otros indígenas también. Entonces, para aquellos que se la pasan diciendo que España eliminó esos idiomas e impuso el español, nada más falso. Lo que tenemos frente a nosotros, y está firmada, es una cédula real emitida en el año 1570, donde el rey Felipe II de la Casa de Austria establece el náhuatl como lengua oficial del virreinato de Nueva España. Nueva España es lo que se llama México. El rey Felipe II no dijo que el español era el lenguaje oficial de la Nueva España, dijo que el náhuatl era la lengua oficial del virreinato de la Nueva España. Para que vean las pruebas, esa es una foto de la cédula real emitida por Felipe II en 1570. Estas son las cosas que España hizo en el siglo XVI cuando vino a América. Que sí, se dice siempre que España vino pues a robar, a saquear, a violar, a hacer genocidios. Ajá. Y en el siglo XVI, ya para el 1551, España funda la primera universidad del continente americano llamada la Universidad de San Marcos en la ciudad de Lima, en lo que conocemos como el Perú. La primera universidad de América fue fundada en 1551, cuando todavía no había universidades en un montón de países de Europa. Estas son las universidades fundadas por España en América. Se fundaron 28, nada más ni nada menos, 28 universidades a lo largo de las tres Américas, es decir, la del norte, el Caribe y la del sur, en el lapso de casi 3 siglos. Estaban distribuidas del modo siguiente: 5 en el Perú, 4 en Chile, 3 en México y en el Ecuador, 2 en la República Dominicana, en Colombia y en Venezuela, 1 en la Argentina, en Bolivia, en Guatemala, en Cuba y en Nicaragua, además de 1 en Bolivia que no llegó a instalarse jamás. Y antes de todo esto, debo añadir que la primera universidad de América, y no la ponen así en los registros porque fue destruida, la hicieron los dominicos en Puerto Rico, con el nombre de Santo Tomás de Aquino. Pero en una de las muchas invasiones y ataques a San Juan y quema de la ciudad de San Juan, desapareció. Así es que los dominicos tenían otra con el mismo nombre en la República Dominicana. Hoy día se llama el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Pero había un Santo Tomás de Aquino hecho por los mismos dominicos aquí en Puerto Rico en el siglo XVI. Probablemente mucho antes que la que se hizo en Lima, Perú. España fundó 700 nuevas ciudades en Hispanoamérica en el siglo XVI solamente. 700, son aproximadamente 700 ciudades en tan solo un siglo, toda una proeza y una tarea descomunal de creación, no solo de la ciudad en sí, es decir, cabildo, iglesia, cárcel, plaza mayor, colegio, hospital, etcétera, sino también de sus instituciones, sus normas, sus peculiaridades urbanísticas y del tejido ganadero e industrial para el abastecimiento de la población. Esto es lo que España estaba haciendo en América. Esto es lo que España estaba haciendo en América, no lo que te enseñan en la escuela con la leyenda negra. Aparte de esas 700 ciudades, España hizo acueductos, carreteras, pueblos, escuelas, monasterios, catedrales. Señores, ninguna de estas cosas es gratis. ¿Con qué se construyó esto? Con el oro, la plata, las piedras preciosas que se consiguieron en las mismísimas Américas. Lo que se mandaba para España era una ínfima parte, menos del 20% era lo que se mandaba para España. Así es que toda esa mentira de lo que vinieron fue a llevarse todo el oro, a sacarlo todo y llevárselo para allá, a robar, a defalcar. España no hizo eso. Estas cosas no se construyen gratis. Acueductos, carreteras, pueblos, escuelas, monasterios, catedrales. Aquí tenemos una foto de uno de los muchos acueductos que hay en México, que es el acueducto de los Remedios o de los Arcos, que ya se había hecho en el siglo XVII y con 500 metros de longitud. Y no es el único.
incluso el acueducto Alfonso XII en Ponce, Puerto Rico, que todavía está en pie. Por supuesto, ya no se usa, ya no pasa agua por ahí. Pero hasta aquí en Puerto Rico llegó a hacerse un acueducto. Una costumbre que heredaron los españoles del Imperio Romano. Catedrales españolas. San Juan Bautista de Puerto Rico. San Cristóbal de La Habana, Cuba. Santiago de Chile. La Catedral de Bogotá, en Colombia. Y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, una de las más famosas del mundo. Una de las más famosas del mundo. Esta es la Basílica original. Años más tarde se hizo la Basílica Moderna porque toda esta parte de la Ciudad de México, construida sobre un pantano, pues muchas de las cosas se estaban hundiendo, incluyendo la catedral. De ahí se sacó la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, que se llevó en procesión a la Catedral Nueva, que es de estilo moderno. Como dije, ninguna de estas cosas se hizo gratis. Vean ustedes el tamaño, el arte, la piedra, la belleza de estos edificios, de todas estas cosas. Esto cuesta dinero. ¿Y ese dinero de dónde salía? Otra gran aportación de la llegada y la presencia de España a América es el mestizaje, cosa que no practicaban ingleses, holandeses, franceses, alemanes, italianos, ¿no? Los españoles sí lo practicaban, ya eran un pueblo mestizo y se mestizaron con la gente acá. Primero con los indígenas nativos y luego cuando empezaron a llegar los esclavos negros, también con ellos. Y aparte de todas esas construcciones, España desarrolló en América la agricultura, las haciendas, la caña, el tabaco, la piña, el café, el chocolate. Una inmensa cantidad de productos, porque la gente que venía a vivir y la gente que estaba naciendo y la gente que ya estaba en América tenía que comer. Así es que mucho desarrolló España con la agricultura, con el comercio, con la pesca. Esta es otro dibujo de lo que es la agricultura, un grabado. A juzgar por la ropa, debe ser finales del siglo XVII, principios del XVIII, o quizás hasta un poco más tarde. Y nótese que hombres y mujeres, y hasta niños, trabajaban en todas estas empresas. Ahora comparemos las empresas españolas con las de otras potencias europeas. Mientras tanto, ¿qué hacían las potencias europeas como Francia, Holanda, Inglaterra en el siglo XVI? Bueno, pues estos países usaron piratas y corsarios a sueldo para robar por todo el Caribe. Había ataques constantes a las posesiones españolas del Nuevo Mundo, como Cuba, Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo, hoy la República Dominicana. España llega a América en 1492. Llega a Puerto Rico en 1493. En el año 1521, año en que se funda la Catedral de San Juan, ya había habido el primer ataque, seguidos por 1528, 1553, 1554, 1559, 1572, 1595 y 1598. Holanda hace su famoso ataque en 1625, bien reconocido porque quemaron la ciudad. No fue la primera ni la única vez, varias veces se quemó la ciudad de San Juan. Inglaterra volvió a atacar en 1797. Esta vez no atacó en San Juan, quiso atacar por Arecibo, pero también recibieron una pela. ¿Por qué venían todos estos piratas y corsarios? Primero los franceses, después los ingleses y los holandeses se añadieron. Ya lo han visto, porque había riqueza y porque tenían un increíble e incontrolable deseo
de quitarle a España sus posesiones para ser ellos los que se quedaran con todo el show. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Los ingleses nada más vinieron aquí montones de veces y cada una de las veces que vinieron salieron apaleados. Y no eran los españoles peninsulares los que les daban las pelas, eran ellos y los españoles puertorriqueños. Porque no había tantísimos soldados que habían venido de la península a estar en Puerto Rico o en lo que llamamos la Hispanoamérica para defender estas tierras de estos ataques de estos otros países europeos. ¿Okay? Continuando con la comparación entre las empresas españolas y las de otras potencias europeas. Holanda e Inglaterra se dedicaron a tener guerras contra las naciones indígenas de la América del Norte. Cuando ya llegaron a Norteamérica, que vino el Mayflower y todas esas cuestiones, y se fundaron las 13 colonias, en ese proceso comenzaron inmediatamente las guerras con las naciones indígenas naturales de lo que hoy día se llama América del Norte. Estas guerras comenzaron para el 1609 y en algunos casos se extendieron hasta ya entrado el siglo XX, el siglo pasado, imagínense. Ya desde finales de 1700, Estados Unidos había logrado su independencia de Inglaterra. Ya no eran los ingleses los que estaban haciéndole esto a los nativos americanos, eran sus propios paisanos estadounidenses, de la nueva nación estadounidense. Eran guerras de expropiación de tierras y genocidio, cosa que nunca ocurrió con España. No te sigas creyendo el cuento que te hacen en la escuela que si mataron a todos los indios. ¿Y por qué diantre más de 500 años después, si eso hubiera sido así, es que todos los puertorriqueños tenemos muchísimo de indígena taíno en nuestro ADN? Si hubo un genocidio en el mismo siglo XVI, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió eso? En ninguna parte cuando hablan del genocidio, inventado, por supuesto, con la leyenda negra, dicen que fue que mataron nada más a los hombres y dejaron a las mujeres para poder reproducirse con ellas. Hágame el favor. ¿Ok? Y esto tengo que decirlo para aquellos que se atreven a decir, mejor nos hubieran descubierto los ingleses. Si nos hubieran descubierto los ingleses, ni tú ni yo estaríamos sentados aquí y no hablaríamos español tampoco. Porque eso sí que hacían genocidios. Que estuvieron haciendo genocidios hasta el otro día. Se me olvidó mencionar a un país europeo que estuvo haciendo esto hasta principios del siglo XX. Bélgica. Bélgica. Bajo el rey Baudilio. Que lo único que les interesaba era los diamantes que sacaban de esas partes de África. Cuando yo era niño se hablaba del Congo belga, porque Bélgica tenía al Congo como una de sus colonias. Ahí sí hubo colonias, eran colonias de explotación, mientras que España lo que hizo fue extenderse, extender su cultura, extender sus instituciones, extender todo lo que era España, mucho del cual había heredado del antiguo sistema del Imperio Romano. Eso fue lo que hizo España. Y por eso se acuñó la frase que decía las Españas, las primeras notas y las primeras letras del himno de Santiago, patrón de toda España, habla de eso, de las Españas, en plural, porque era de España peninsular y era de España que estaba regada por toda América y el Pacífico, y hasta partes de África y de Italia. Si nos hubieran descubierto los ingleses, las cosas hubieran sido bien diferentes a como son hoy día. Bien. Hagamos una palabra final. Es importante que entendamos que no todas las potencias europeas
No todas las culturas europeas tenían las mismas intenciones. Claro, cuando ocurrió la conquista, hubo lucha, hubo guerra, y en las luchas y en las guerras la gente no se pone a jugar jacks o a jugar cartas o a jugar al dominó o a rezar el rosario. La gente se atacan unos a otros con armas de derramamiento de sangre. Pero después de la conquista, lo que vino fue la construcción. Porque España hizo una colonización de población, no una colonización de explotación, como hizo Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, hasta entrado el siglo XX. Lo que pasa es que mucha gente joven no tuvo la oportunidad de estudiar la historia que estudiamos los mayores. Como la Indochina era colonia francesa, incluyendo Vietnam. Como Japón, desde el siglo XIX, se puso a conquistar los países vecinos, como Corea, como Tailandia, y los sometió bajo su imperio. Como Italia tenía colonias en África. Eran colonias de explotación. Francia tenía también colonias en África, Argelia, por ejemplo. Mientras que España vino a América explorando. Y lo que encontró, decidió desarrollarlo. Si los españoles no hubieran respetado los pueblos indígenas, ellos se iban a poner a hacer gramáticas de todas esas lenguas indígenas. Algunas de esas gramáticas son anteriores a la gramática inglesa o alemana, porque se hicieron en el siglo XVI y ya las había hecho España. Así que, por favor, en este aniversario del Día de la Hispanidad, del Día de la Raza, primero que nada, estemos muy agradecidos a aquellos españoles que vinieron. Que no se nos ocurra aceptar la gran mentira de algunos líderes de gobierno por ahí que andan diciendo que el rey de España tiene que pedir perdón a sus naciones por la conquista. El rey de España no tiene nada que ver con la conquista, eso fue hace 500 años. Los españoles de ahora no hicieron nada de eso, pero los españoles de aquel entonces. ¿Por qué dicen estas cosas? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque todo esto es echarle la culpa a otro para curarme en salud y distraer a la gente de los verdaderos, genuinos y auténticos problemas que tenemos en el país y quitarme responsabilidades. Esa es la manera de hacer la política en nuestros días. Que si la desgracia que tiene tal país, ponle todo el nombre que quieras hoy día, es porque vino la conquista hace 500 años. No, señor. La mayoría de los países de Hispanoamérica son naciones independientes hace más de 200 años. ¿Tú me quieres decir a mí que después de 200 años no pudieron arreglar las cosas en sus países? Ya no eran los españoles, eran los criollos. Eran ellos mismos los que estaban en el gobierno, los que están todavía en el gobierno. Y siguen pasando todas estas barbaridades. Hablamos español, tenemos una cultura hispánica. Siéntete orgulloso de quién eres y de lo que eres. No olvides eso nunca. Sigue siendo parte de esta gran familia de sobre 800 hispanohablantes. Caramba, este ha sido José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 13 de octubre. Nos veremos el mes que viene. Nos veremos, mejor dicho, la semana que viene, porque recién estamos empezando el mes de octubre. Hasta entonces, que estés muy bien. Un fuerte abrazo.